saludamos a esta hora de la mañana con el economista Pablo Dávalos, experto económico, lo ponemos en pantalla. Economista, buenos días, gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo en esta mañana. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la gentil invitación. Economista, quiero empezar con el tema de este arancel para las exportaciones que van hacia los Estados Unidos, que impone el presidente Donald Trump, y que, bueno, justamente hace un momento nosotros leíamos un comunicado del gobierno y que ve como un logro este 10% que ha puesto Estados Unidos a las exportaciones que van hacia ese país. En realidad le pregunto a usted, ¿se puede catalogar eso como un logro, un 10% de aranceles que no es que Ecuador ha gestionado, sino que casi que hay, la mayoría de los países latinoamericanos tienen ese 10%? Bueno, efectivamente estamos en un contexto donde todo es puesto en una especie de estrategia publicitaria. En esa estrategia el gobierno pone todo, absolutamente todo, en términos de ganar las elecciones y miente, manipula, tergiversa. Y claro, está ciertos sectores poblacionales que son muy ingenuos ante la propaganda del régimen y consideran que lo que dice el régimen podría ser verdad. Pero no es así. En este momento, el hecho que nosotros paguemos aranceles va a significar una disminución de las exportaciones hacia Estados Unidos. Es además un arancel que no corresponde a ninguna gestión que haya hecho el gobierno ecuatoriano, sino que corresponde a una visión geopolítica del presidente Trump. Al igual que Ecuador, Colombia, Chile, por ejemplo, también tienen un arancel muy parecido. Argentina, de Milei, también tiene un arancel del 10%. Es decir, es una visión más bien regional la que hace que Trump adopte esta decisión. En consecuencia, podemos decir que antes teníamos 0 aranceles, ahora teníamos 10% de aranceles en una estrategia geopolítica global. Eso no es ningún triunfo, eso es por el contrario, si tú quieres, una traba para el comercio internacional, y el gobierno manipula, el gobierno miente, el gobierno tergiversa, porque sabe que estos aranceles dan cuenta que esta reunión que tuvo con respecto al presidente Trump y que no sabemos cuánto terminó pagando, fue una reunión inútil, fue una reunión que no sirvió absolutamente para nada. Eso en primer lugar. Y si es que fue reunión, porque al parecer no fue reunión. Él habló que incluso el propio presidente de los Estados Unidos le había dicho que no dijera nada, no dé detalles de la reunión. Eso me parece que es hasta una mentira del presidente Daniel Noboa. Yo no creo que un presidente de Estados Unidos va a estar preocupado de decirle a su homólogo de Ecuador, como que Ecuador es una potencia que tiene grandes negocios con los Estados Unidos. Sí, Ecuador es un actor marginal realmente a nivel de la geopolítica, ¿no? Es muy pequeño, aunque es cierto que a nivel de geopolítica la importancia de un país también se convierte en geoestratégica, no por su tamaño, incluso económico. En todo caso, en el Ecuador lo que estamos viendo es una clara estrategia de tergiversación de todo tipo de información que trata de ser utilizada en beneficio propio por el presidente para su campaña electoral. Y por eso le miente a la ciudadanía. Y muchos ciudadanos que confían en la buena voluntad de la palabra presidencial terminan creyendo en eso, pero nada que ver. Es una simple tergiversación, es una manipulación que se hace al electorado y que da cuenta que no hay capacidad de respuesta, no hay capacidad de políticas públicas, no hay capacidad, por ejemplo, de diversificar exportaciones, de apoyar a los exportadores, de asumir de manera absolutamente responsable y decir, bueno, nos han puesto este arancel, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a resolver? A diferencia de otros países que están articulando medidas emergentes, comités empresariales de exportación para tratar de solucionar esto, aquí, en cambio, se miente a la sociedad, se dice que es un logro, pero en definitiva, mientras el resto del mundo tiene un principio de realidad y una lógica con la cual hay que responder, aquí en el Ecuador, lamentablemente, las élites, sobre todo el presidente, responde de manera ideológica y en función de sus intereses para su campaña electoral. ¿Qué va a pasar, economista, con esta guerra comercial o de aranceles que impone los Estados Unidos en el mundo? Bueno, eso demuestran los cambios geopolíticos que suceden en el siglo XXI.
Esos cambios geopolíticos que suceden en el siglo XXI dan cuenta de la emergencia de una multipolaridad. Ya no son los Estados Unidos la potencia hegemónica que dominaba, que imponía su agenda a través del dólar, a través de su control del sistema financiero global a todos los países del mundo. Ahora Trump comprende que tiene que comprarle a China, que la capacidad industrial del mundo está en China, pero en China se han logrado aspectos que me parecen muy reveladores. Por ejemplo, lo que hizo esta empresa DeepSeek con OpenAI, que es la responsable de ChatGPT. DeepSeek, con una cantidad mucho menor de recursos, tanto humanos como capitales, produjo una inteligencia artificial al mismo nivel que ChatGPT. Esto significa que la carrera por la tecnología pone a China por delante de Estados Unidos. La carrera aeroespacial pone a China por delante de Estados Unidos. El desarrollismo de las ciudades chinas pone a China por delante de Estados Unidos, y eso fractura la capacidad hegemónica de Estados Unidos. Es decir, en el siglo XXI China desaloja de la hegemonía a Estados Unidos y se convierte en la nueva potencia mundial. Y claro, Estados Unidos no está preparado para eso. Estados Unidos tiene que buscar las formas que le permitan confrontar a China y utilice el comercio internacional como arma en la geopolítica. Es decir, mientras antes nos vendían el discurso de la globalización y nosotros compramos ese discurso, no lo comprendimos el discurso de la globalización como discurso geopolítico, geoestratégico, sino que compramos ese discurso, asumimos que ese discurso era verdad, pero viene ahora Trump y dice no. Sale el discurso de la globalización e impone el discurso de la guerra comercial porque su potencia está cayendo, pues. Y ahí nos damos cuenta que la globalización fue una mentira, que la globalización solamente fue un discurso geoestratégico de la geopolítica de ese entonces. Y nos enfrentamos a una situación donde tenemos que decirle adiós a la globalización y asumir un principio que es una guerra comercial y una transición en la hegemonía del mundo que durará algunos años. Y en esa transición emergerán nuevas potencias con nuevos contenidos, con nuevas formas, con nuevos discursos, un nuevo ethos, si tú quieres, y entre ellos está China, ¿no? Dentro de esas nuevas potencias, el sudeste asiático, Rusia también. ¿Quién termina ganando, quién termina perdiendo en todo esto? Pienso que Estados Unidos pierde su capacidad hegemónica. Eso es absolutamente real. Estados Unidos sigue siendo la economía más importante del mundo, o sea, nadie lo duda eso. Estados Unidos tiene una capacidad, sobre todo a nivel financiero, a nivel de conocimiento importante, pero hasta hace algunos años Estados Unidos no tenía competencia. Estados Unidos no sentía que sus posiciones hegemónicas sean amenazadas. Hoy ya tiene competencia. Lo que te comentaba con DeepSeek, con robótica, con biotecnología, las empresas chinas le disputan a Estados Unidos, le disputan en el centro neurálgico del capitalismo, que es la alta tecnología, que es la inteligencia artificial. Y no solo que le disputan, sino que le desalojan a Estados Unidos de esas posiciones y se adueñan de esas posiciones. Mira tú, por ejemplo, compara Tesla con BYD. Tesla era una empresa icónica del capitalismo porque representaba el futuro de la autoconducción, ¿no? Pero BYD acaba de dar un golpe fundamental cuando permite que los autos eléctricos de BYD se carguen con 400 kilómetros en apenas 5 minutos. Es decir, con eso le desplaza a Tesla y BYD sabe que el futuro le pertenece y empieza planes de construcción de megafábricas para producir millones e inundar con esos autos el resto del mundo, pues. A un costo muy accesible, si tú quieres, mientras que la gama más baja de un Tesla te puede costar unos $70,000, la gama más baja de un BYD te puede costar unos $20,000. Con si tú quieres, la posibilidad de cargar más rápido un BYD que un Tesla. En consecuencia, BYD desaloja del mercado a Tesla. Y el momento que lo desaloja, no solo Tesla, es un concepto el que lo desaloja. Igual en robótica, mira lo que acaba de pasar con la fabricación de chips. Estados Unidos le prohibió a la empresa holandesa que fabrica las máquinas que imprimen los chips venderle a China. ¿Qué hizo Huawei en China? Creó las máquinas para imprimir chips de 7 nanómetros.
Es decir, con eso inaugura ya no un monopolio que tenían los Estados Unidos a través de estas empresas, sobre todo en Holanda, hay una especie de duopolio global y China empieza a, si tú quieres, poco a poco a compensar esas falencias, a compensar esa forma que tenía Estados Unidos de luchar contra la competencia que significaba China, imponiéndole restricciones. Estados Unidos llegó incluso a poner en prisión a una alta responsable de finanzas de Huawei. Es una persecución. Huawei empezó a ganar, si tú quieres, en tecnología, empezó procesos de competitividad siendo mejor. Y Huawei ahora le está disputando a Apple, que es una de las empresas icónicas del capitalismo. Y probablemente Huawei se convierta en una empresa icónica, así como es Apple, ¿no? Entonces, mira esa competencia, la humanidad gana con esa competencia, porque ahora tenemos, por ejemplo, una inteligencia artificial de código abierto que era impensable hace algunos años. Y puedes acceder a un costo marginal cero, es decir, absolutamente gratis, a varias inteligencias artificiales. Alibaba también acaba de proponer una nueva inteligencia artificial. La humanidad gana con autos eléctricos mucho más baratos y con capacidad de carga mucho más rápida, ¿no? Pero detrás de eso está una disputa geopolítica global. Y China ya lanzó los taxis aéreos, ¿no? ¿No? Eso no lo tiene Estados Unidos, ¿no? Eso demuestra que la tecnología china está por encima de cualquier país, ¿no? Economista, quiero aterrizar ahora sí en nuestro país. El gobierno está repartiendo bonos a diestra y siniestra. Ya no sé cuántos bonos está repartiendo, pero bueno, en estos días de campaña ha anunciado una serie de bonos. ¿De dónde se va a financiar estos bonos, economista? No tienen financiamiento, están por fuera del presupuesto y de hecho no se van a entregar esos bonos. Es decir, el presidente anuncia esos bonos. Pero al de las Fuerzas Armadas sí le van a cumplir. Ese sí, pues. Probablemente, porque esos tienen presupuesto en las Fuerzas Armadas, pero en este momento el gobierno no tiene dinero incluso para pagar sueldos. Tiene graves problemas de liquidez, hay un desorden en finanzas públicas muy importante. Cuando el gobierno anuncia los bonos es un acto irresponsable porque no están presupuestados, si tú quieres, y no han sido aprobados en ese presupuesto por la Asamblea Nacional y no forma parte del Plan Nacional de Planificación. Están por fuera, si tú quieres, de la planificación, están por fuera de la programación presupuestaria, están por fuera de la asignación de los recursos. No tienen contrapartida. En consecuencia, si no tienen contrapartida, uno se pregunta de dónde va a financiar los bonos que ofrece el gobierno. Y no hay contrapartida. Al no haber contrapartida, simplemente no los va a financiar. Con el agravante que algunos sectores que podrían ser de contrapartida, como por ejemplo los ingresos petroleros, van a haber menos ingresos petroleros porque va a transferir campos petroleros al sector privado, pues, y a empresas de pronto del mismo Grupo Novoa, pues, o del Grupo Novis, ¿no? De la Corporación Novis. Entonces, no hay contrapartida. Al no haber contrapartida, se convierten en un acto de demagogia, en una manipulación. Son simplemente un engaño que está hecho para incautos, está hecho para gente ingenua que dice, no, el gobierno me va a dar tanto dinero, etc. Fíjate tú que en la primera vuelta contrató a muchos jóvenes y dijo que les iba a pagar $400 para hacer determinado tipo de acciones, sobre todo sembrar árboles y demás. Hasta el día de hoy no les pagan a esos jóvenes y están tratando de que les paguen. Entonces es simplemente campaña electoral, es demagogia. Las becas ofrecidas también, ¿no? Sí, o sea, es una irresponsabilidad decirle y engañarle a la gente. O sea, decirle, mira, si votas por mí te voy a dar becas, te voy a dar bonos, te voy a dar un montón de cosas. Y cuando llegue el momento y efectivamente gane, lo que va a hacer es subir el IVA al 18%, porque ese es el acuerdo que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Lo que va a hacer es privatizar la seguridad social, porque ese es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que va a hacer es transferir Sacha, ¿no? Porque ese es el acuerdo que tiene con algunos capitales, sobre todo a niveles internacionales, y el propio presidente está interesado en esa transferencia, pues. Entonces, eso es lo que va a hacer. Pero habrá muchos ecuatorianos que ingenuamente piensen que el presidente va a cumplir eso. Porque necesitan, pues, no hay trabajo, los jóvenes sobre todo no tienen posibilidades laborales, no tienen incluso posibilidad de acceder a la universidad. Entonces la gente necesita. Y si el presidente les dice que va a dar bonos, la gente confía pues en la palabra presidencial. Lo que la gente no sabe es que es un engaño.
Es una simple estrategia publicitaria para ganar elecciones, demagogia pura y dura, irresponsabilidad con el país. Mónica. Una palabra presidencial venida a menos. Economista Mónica Luzárraga le saluda. Y es precisamente sobre esa palabra, de los planes de gobierno que se planteó inicialmente Daniel Noboa en este periodo transitorio, al plan de gobierno actual, sobre todo en materia económica, ¿qué quedó pendiente y qué es lo que propone ahora nuevamente en su plan de gobierno en materia económica? Y de acuerdo a su experticia, economista, ¿es viable? ¿Lo va a cumplir? ¿No lo va a cumplir? ¿Han mostrado señas, signos de que se muestra comprometido a cumplir su plan de gobierno? Igual que pienso yo que las propuestas de los bonos, en el plan de gobierno hay declaraciones que no corresponden a lo que efectivamente se realizó. El país está en recesión. Y eso es una constatación, o sea, no lo estoy diciendo porque me caiga bien o me caiga mal el gobierno. O sea, cuando yo digo que el gobierno no va a dar bonos es porque el gobierno no ha entregado una contrapartida. Si el gobierno hubiese dicho, de los recursos del petróleo vamos a utilizar, o de los recursos que me presta el Fondo Monetario voy a utilizar para bonos, entonces sabríamos que efectivamente hay una contrapartida, hay una programación presupuestaria y la palabra del presidente es creíble y le habríamos dicho a la gente, sí, el presidente va a tener una estrategia de entrega de bonos. Pero si te dicen sin especificar la contrapartida es porque hay irresponsabilidad. Igual en el caso del plan económico, si el presidente ya está 1 año y medio en el gobierno y en ese año y medio le llevó al país a una crisis que provocó más desempleo, que provocó que muchas empresas quiebren. Fíjate tú, tuvimos 3 meses de crisis eléctrica que no se ha solucionado, que está pendiente de solución y que algún momento cuando el país entre otra vez en estiaje vamos a volver a tener nuevamente otra crisis energética. Entonces, si no se han solucionado las diferentes crisis, la crisis de seguridad, el ciudadano, el empresario ahora tiene que pagar vacunas, el ciudadano tiene que pagar vacunas, los territorios han sido perdidos por el Estado porque ahí ya forman parte del control territorial de los GDO. Entonces, en ese año y medio hemos visto un deterioro absolutamente de todos los indicadores. Miles de jóvenes que han abandonado las escuelas, la desnutrición ha subido, la pobreza ha subido, ¿no? La delincuencia se ha incrementado, la recesión se ha profundizado. Entonces, si le entregas a una persona para que dirija la economía del país y te produce una recesión, a pesar de tener excelentes ingresos petroleros, a pesar de haber incrementado el IVA, y le vuelves a entregar 4 años más al país, lo más probable es que el ciclo recesivo en 4 años se profundice. No hay posibilidad alguna de que, al menos en el corto plazo, la economía del país se recupere. O sea, ninguna posibilidad. Si el ecuatoriano decide que la mejor opción es Noboa y vota por el presidente Noboa, está bien, está en su derecho. Tiene absoluto derecho de tomar una decisión que el ciudadano considera que es pertinente, pero debe saber que tiene un costo. Y el costo de esa decisión se llama recesión, se llama desempleo, se llama pobreza. Y el ciudadano tiene que saber que esa recesión, ese desempleo, tiene también responsabilidad en sus manos, porque fue él el que tomó esa decisión. Entonces, creo que ahí con eso las cosas para los ciudadanos tienen que clarificarse para que el voto sea informado, transparente y sobre todo responsable. Y este tema, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional y los préstamos o los desembolsos que se hicieron el año pasado y que entiendo yo se han frenado un poco, tiene que ver mucho con el despilfarro, con la mala administración del gobierno, este sentir de falta de orientación en lo público, de que realmente no se está utilizando o no se están cumpliendo, quizás economista, los pactos a los que arribó Daniel Noboa con el Fondo Monetario Internacional y que ha impedido nuevamente otro desembolso. Sí, el Fondo Monetario está pendiente por firmar un nuevo acuerdo con el gobierno de El Ecuador. Se llama un crédito de la línea LFS, que es la línea de resiliencia y sostenibilidad por alrededor de $1.000 millones. Ha suspendido los créditos hasta ver finalmente quién gana las elecciones, porque los créditos del Fondo Monetario están fuera del orden jurídico nacional. Teóricamente, el Ecuador no debería pedirle recursos al Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque la Constitución y la ley prohíben endeudarse para el gasto corriente.
La Constitución y la ley solo autorizan endeudarse para gastos de inversión, para construcción de infraestructura pública. Es la única posibilidad de contratar crédito externo. Está prohibido contratar crédito externo para gasto corriente, pero los créditos del Fondo Monetario no son créditos de inversión. El Fondo Monetario no te presta para que construya ni carreteras, ni ningún tipo de infraestructura. Si tú necesitas recursos para construir carreteras o para hacer desarrollo, el Fondo Monetario te dice, ¿sabes qué? Mejor pídele al Banco Mundial, pídele al BID, pídele a la CAP. El Fondo Monetario solo entrega recursos para balanza de pagos y gasto corriente. Pero el gasto corriente, como te insisto, está prohibido. Entonces el Fondo Monetario sabe que si hay un cambio de gobierno, el nuevo gobierno puede aplicar la ley y puede declarar ilegales esos préstamos, pues, porque efectivamente son ilegales. En consecuencia, es necesaria una auditoría de la deuda. El fondo también está pensando qué va a pasar. El fondo sabe que la única posibilidad de seguir es si gana Noboa, porque con Noboa va a continuar los nuevos programas, no, pero está a la expectativa. Básicamente eso. En palabras, para aquellos que no somos economistas y que pudiéramos tener un poquito de como para tener que asimilar las cosas, el Fondo Monetario Internacional te presta plata como si tienes que para pagar el arriendo, para pagar, llegar al fin de mes y pagar la comida. Y más o menos lucra de tu necesidad mensual, por decirlo así, y no para que tú tengas una mejor vida o para que tú puedas realmente tener otra expectativa de vida, sino para que alcances a pagar lo que tienes que pagar mensualmente. Básicamente eso. Exactamente, es exactamente eso. Esa es una muy buena metáfora. Imaginémonos que pides un crédito a un banco, le dices al banco que es un crédito de inversión, que te vas a poner un negocio, pero cuando el banco te da el crédito, en vez de ponerte el negocio, lo que haces es pagar el arriendo, la pensión de los niños, las cuotas del auto, etcétera, que es el gasto corriente. Igual con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario no te presta para hacer carreteras, no te presta para construir represas hidroeléctricas. El Fondo Monetario te presta para gasto corriente. Te presta para que pagues al IES, la deuda que tienes con el IES, te presta para que puedas pagar proveedores, puedes pagar sueldos y salarios, etcétera. Pero eso está prohibido por la ley. Por eso, en un gobierno, en una sociedad donde haya instituciones, donde tengamos fiscalía, contraloría, todo un marco institucional solvente y no seamos un Estado fallido, lo primero que tendría que hacer la Asamblea y lo primero que tendría que hacer la Contraloría es aplicar la ley sobre los créditos del Fondo Monetario y sobre los responsables que contrataron esos créditos y decir, señores, ustedes no podían pagar gasto corriente con eso. En los acuerdos que se firman con el Fondo Monetario, por ejemplo, el exministro Mauricio Pozo, él declara y él dice que él ha pagado sueldos y salarios y transferencias a los GAF con los recursos del Fondo Monetario. Eso es prohibido por la ley, eso es especulado. Pero no tenemos institucionalidad. Y al no haber institucionalidad, somos un Estado fallido. Jaimito. Economista, finalmente no puedo dejarle de hacer esta pregunta en el tema político. ¿Qué lectura darle a ese acuerdo de unidad entre Pachacutic y Revolución Ciudadana, aunque el gobierno lo descalifica y los grandes medios también lo descalifican? Es inédito, es absolutamente inédito. Esto cambia absolutamente todo. Es la primera vez desde el año 2006, fíjate todo el tiempo que ha pasado, cerca de 20 años, que las dos fuerzas políticas más grandes de la izquierda hayan firmado un acuerdo. Siempre han sido fuerzas políticas que han estado en confrontación, siempre. Siempre se han lanzado dardos de lado y lado. Pero ahora es la primera vez que estas dos fuerzas políticas firman un acuerdo y eso cambia absolutamente todo. Porque eso les permite llegar a acuerdos en la legislatura, eso les permite llegar a convergencias. Digamos que, por ejemplo, gana finalmente Noboa las elecciones, un poco margen, pero gana. Pero en las próximas legislaturas, quien tiene la mayoría es este bloque, pues el bloque de izquierda. Correcto. Y si Noboa va a la constituyente, este bloque de izquierdas gana la constituyente. Y si gana la constituyente, hasta ahí llega Noboa.
O sea, esa es la trascendencia. Entonces, si tú quieres, la transición política del país no se juega este 13 de abril, se juega después, porque Noboa va a estar tentado para tener gobernabilidad a convocar inmediatamente una asamblea constituyente, en su puesto no consentido de que gane. Pero con esta unión de las izquierdas, para estas izquierdas unidas es mucho más fácil enfrentarse a una constituyente unidas que pueden ganar territorialmente. Y si ganan la constituyente, esas fuerzas de izquierda, hasta ahí llegó el gobierno de Noboa. Entonces, si quieres, el escenario, en supuesto que Noboa gane, esta firma que han hecho Pachacuti y Revolución Ciudadana es tan importante que el gobierno de Noboa, ganando, pierde. ¿Por qué descalifican los grandes medios y la derecha? Ellos saben la importancia que tienen. Ellos no se pierden. Si descalifican, si dicen que no ha pasado nada, es porque están plenamente conscientes de lo que se viene. No hay que ver la política de aquí al 13 de abril. O sea, el 13 de abril es un momento nada más. Es como el primer tiempo, si tú quieres. Viene el segundo tiempo. Claro. Después del primer tiempo viene el segundo tiempo, pues. Entonces, recién empieza, el 13 de abril, recién empieza la disputa por la transición. No se cierra la transición política del país. Los ecuatorianos probablemente, si gana Noboa, este mismo año estaremos otra vez acudiendo a las urnas para elegir a los constituyentes. Y Noboa sabe, y Noboa va a utilizar todos los mecanismos para evitar que la izquierda gane las elecciones de la constituyente. Pero es tan potente esta alianza, es tan fuerte, es tan inédita, que probablemente la próxima constituyente la gane la izquierda. Correcto. Y si la gana la izquierda, ya Noboa no tiene ningún chance, ninguna posibilidad. Y ahí se recibe Noboa. Economista, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un excelente día. Gracias al economista Pablo Dávalos, experto económico, conversando en esta mañana aquí en Ecuador en directo.